El arte de ahogarse, por Ava Reed. Capítulo 13. Se ha especulado sobre que las diosas Acrasia y Amoret eran, en el pasado, una única entidad en vez de la diosa de 2 cabezas a la que se venera en Lir hoy en día. ¿Cuándo empezaron los lirianos a considerar el amor un concepto estrictamente dicotómico en vez de una cualidad amplia y multitudinaria? ¿Por qué esta dicotomía se caracteriza por la sumisión contra la dominancia? Sostengo que esta transformación doctrinal está vinculada al papel cambiante de las mujeres en la sociedad liriana y al miedo por el progreso femenino, sobre todo en las décadas que siguieron a la inundación. La historia social de un santo, del Dr. Auden Davis, 184 D.I. Preston condujo con rapidez por carreteras sin iluminar. Las colinas verdes eran invisibles en la oscuridad, convertidas en borrones gruesos como huellas en un cristal. Las pasaron a una velocidad de vértigo, con la oscuridad corriendo a su lado. Effie no iba a menudo en coches y cuando lo hacía casi nunca era a ese ritmo. Se reclinó en el asiento un tanto mareada. No culpaba a Preston por no fijarse, ya que miraba al frente con una concentración intensa, casi sin parpadear. Los faros del coche tallaban túneles en la oscuridad. Confiaba en él, por supuesto, pero aquello era lo más temerario que habían hecho los dos hasta el momento, incluso si contaban las veces que se habían reunido en secreto sin que Llanto se percatara y cuando ella había saltado de un coche en marcha. Aquel coche había ido mucho más despacio. Effie cerró los ojos. Una y otra vez en el teatro detrás de sus párpados vio la progresión de las fotografías, la bata de satén apartándose, los pechos de la chica desnudos en la gélida habitación. Vio las cartas temblando en sus manos trémulas, la letra apresurada de Myrdin, mi astuta e inteligente muchacha, mi tonta y encantadora muchacha, mi hermosa y corrompida muchacha. Llámala por su nombre, quería gritar Effie, pero a nadie en particular porque Myrdin estaba muerto. La chica seguramente también lo estaría, la hija de Blackmar, la conquista de Myrdin. Llevaba tiempo perdida, igual que las iglesias inundadas. En todo el tiempo que llevaba en Giraed, Effie nunca había oído las campanas. De repente se echó a llorar. Le ardía la punta de la nariz. Los ojos se enrabietaron con agua y un sollozo estrangulado salió a la fuerza de su garganta. Se tapó la boca con la mano para intentar reprimir el sonido, para intentar no distraer a Preston de su tarea, pero respiraba aceleradamente y las lágrimas le fluían por las mejillas. «Ay, Effie», dijo Preston. Y entonces, aunque fuera absurdo, aparcó el coche. «Lo siento. No hay nada peor que cuando nuestros héroes nos decepcionan, ¿verdad?» «No sabía que Myrdin era tu héroe. Pensaba que no te gustaba». «Sí que me gusta. O sea, me gustaba. Aún me gustan las palabras que se le atribuyeron. Me gusta que escribiera sobre la muerte como decadencia. Muertes que duran años y años, igual que la inundación». «Bueno, eso da igual. Esas palabras significan algo, aunque Myrdin no las escribiera. O aunque lo hiciera. Es que... Fuera, la obscuridad se asentaba a su alrededor lenta como la marea baja. «Preston, he leído Angarat 100 veces. Sabes que puedo citarlo palabra por palabra. Creer en todas las cosas que Myrdin escribió o no escribió, eso me salvó. Cada historia es una mentira, ¿verdad? Y es una historia sobre una chica a la que el rey de las hadas secuestra, pero ella lo derrota con su valentía y astucia y... Si eso no es cierto, entonces todo en lo que siempre he creído también es una mentira. Me dijiste que el rey de las hadas nunca amó a Angarad, que era el villano del libro y creo que tenías razón. Effie». Preston tomó aire pero no prosiguió. «No existe el rey de las hadas», repuso la chica. Hasta decir las palabras en voz alta la aterrorizaba. Era como un muro cerrándose, derrumbándose sobre ella. Pensé que Angarad era una historia antigua hecha nueva y que Myrdin era un genio de otro mundo mágico como el resto de los durmientes. Pero solo era un viejo lascivo y... Angarad solo fue una treta astuta de su editor para ganar dinero. Ahí no hay nada de magia. O ya no la hay, por lo menos, porque he dejado de creer en ella. Ahora es solo otra mentira.
¿Y qué pasaba con todas las veces que había hojeado Angarat para intentar descubrir sus secretos, para armarse de valor en cómo la vida de Angarat reflejaba con claridad la suya? ¿Y qué pasaba con todas las noches que había dormido con Hierro, con Serval, mientras veía al Rey de las Hadas con los ojos entrecerrados? Nada era real. Effie solo era una chica loca de cuya mente nadie se podía fiar, precisamente el tipo de chica que su madre, el médico, los maestros y el profesor Corbenick decían que era. He ahí la verdad en el centro de todo, la verdad que Effie había intentado evadir durante toda su vida. No existían las hadas ni la magia y el mundo era ordinario y cruel nada más. Debería avergonzarse por lo mucho que lloriqueaba y farfullaba, con la visión borrosa por las lágrimas. Pero Preston solo la observaba con preocupación y las cejas juntas. Se quitó la chaqueta y se la ofreció. Toma. Lo siento, no tengo pañuelos. Aquello era ridículo. Effie se sonó la nariz en una manga. ¿Por qué te portas tan bien conmigo? ¿Por qué no debería hacerlo? Effie soltó una carcajada patética. Porque te he tratado fatal. Te fastidié solo por fastidiarte, para sacarte de quicio. Fui una tonta. No te aprecias con claridad, Effie. Preston cambió de postura en el asiento para mirarla a la cara. Desafiarme no es fastidiarme. No siempre tengo razón. A veces me merezco ese desafío y cambiar de opinión no es ser tonta. Significa que has aprendido algo nuevo. Todo el mundo cambia de opinión a veces, como tiene que ser. Si no lo hacen, entonces son cabezotas o ignorantes. El agua en movimiento es sana, mientras que el agua estancada enferma, envenena. Effie se limpió los ojos. Aún se sentía avergonzada, pero el pulso recuperaba su ritmo normal. ¿Cuál de tus héroes te decepcionó? Preston suspiró. Fue un suspiro muy cansado que podría haber pertenecido a alguien que le triplicara la edad. Te conté que mi padre murió. Bueno, a mucha gente se le ha muerto el padre, no es un pasado insólito, pero su forma de morir, no me imagino nada peor. No hace falta que hable sobre ello. El tono de voz de Preston la hizo sentir mal por preguntar. No pasa nada. Mi madre es liriana, como te dije. Su familia es de Caerisel, bastante acomodada. Hay 7 personas con estudios avanzados en su familia inmediata. Es gente que suele dedicarse a la academia. Mi padre es del norte, de las montañas. Es una zona como las 100 últimas, un lugar muy rural, pero que se sustenta con la minería en vez de la pesca. Por lo que sé, fue una historia tórrida de amor prohibido. Se mudaron a un barrio a las afueras de Caerisel, en el lado argantiano de la frontera, lo bastante cerca para visitar a menudo a la familia de mi madre. Mi padre nunca pudo ir porque no tenía pasaporte liriano. En fin, trabajaba como gerente en una obra nada prestigioso ni glamuroso. Preston era un buen narrador. Se detenía en los momentos adecuados y agravaba la voz cuando era apropiado. Effie intentó guardar todo el silencio que pudo. Casi ni se atrevía a respirar. Era la primera vez que Preston hablaba tan abiertamente sobre sí mismo y no quería arriesgarse a romper ese delicado momento. Una noche se quedó trabajando hasta tarde durante una mala tormenta. Era verano. Yo tenía 16. Las carreteras resbalaban, eran letales. Su coche se salió de un giro brusco. Ay, Preston. Lo siento mucho. No murió en ese momento, prosiguió el chico. Le dirigió una sonrisita débil. Sobrevivió, pero se golpeó la cabeza con fuerza contra el salpicadero y luego en el asfalto. No llevaba el cinturón de seguridad porque siempre fue así de imprudente. Volvía loca a mi madre. La ambulancia se lo llevó al hospital. A la mañana siguiente estaba despierto y hablaba, aunque las cosas que decía no tenían ningún sentido. Mi padre no procedía de una familia adinerada, pero era un hombre inteligentísimo. Autodidacta, leído, muy reflexivo. Se mantenía firme durante las cenas con mis tíos, con todos sus títulos avanzados. Tenía una biblioteca en el sótano con cientos de libros. ¿Qué más? Le encantaban los animales. No teníamos mascotas, pero me señalaba cada conejo que veía en la hierba, cada vaca en un arcén. La voz de Preston se fue tornando más y más débil a medida que hablaba. El dolor que transmitía le retorció el corazón a Effie. Lo siento, repitió,
pero no parecía oírla. Un traumatismo cráneoencefálico, dijeron los médicos al principio. Con el tiempo a lo mejor volvía a ser el de antes, pero no lo sabían seguro. Pasaban los días y apenas nos reconocían, ni a mi madre, ni a mi hermano, ni a mí. A veces percibía un insólito momento de claridad en su mirada cuando recordaba el nombre o la cara de alguien, pero desaparecía de nuevo en un parpadeo. Su cuerpo por fuera estaba ileso. En teoría podía hacer cosas normales, así que los médicos nos dejaron llevarlo a casa, aunque era como vivir con un desconocido. Era intratable, combativo. Rompía vasos y le gritaba a mi madre algo que no había hecho nunca. Tiró todos 2 libros de los estantes. No era el mismo. Acabamos por confinarlo, o mejor dicho, se confinó él en el dormitorio del piso superior, donde pasaba todas las horas del día viendo la televisión, durmiendo. Le traíamos la comida en bandejas. Al final lo encontré yo, muerto sobre las sábanas. Tenía los ojos abiertos y recuerdo que la luz del televisor parpadeaba sobre su rostro. Preston. Empezó, pero no supo qué más decir. Él asintió con tensión como para indicar que no había terminado aún. Cuando hicieron la autopsia descubrieron que los médicos se equivocaron con el diagnóstico inicial. No fue un traumatismo cráneoencefálico, o al menos no del tipo que se habían imaginado. No fue lo que habíamos pensado desde el principio, sino hidrocefalia, fluido en el cráneo y en la médula espinal que no puede salir. La presión crece y crece. Si los médicos lo hubieran sabido, a lo mejor podrían haberlo desviado, drenado. Pero nadie lo supo hasta el final, hasta que murió. Hidrocefalia, agua en el cerebro. La voz de Preston apenas era audible. Sonaba hueca, resignada. Effie quería estirarse y acunarlo contra su pecho, pero se conformó con apoyar una mano encima de la suya. Durante un momento los dos se quedaron inmóviles. Effie aguardó por si había hecho algo mal, por si había cruzado una línea invisible. Pero Preston dio la vuelta a su mano para entrelazar sus dedos con los de ella. Ojalá recordara, dijo el chico en voz muy baja, la última vez que señaló un conejo en la hierba. Cuando lo encontré ese día en el dormitorio, lo único en lo que pude pensar fue en los conejos, la persona amable e inteligente que fue. Esa persona murió mucho antes que él. A veces me siento culpable por hacer lo que hago, por estudiar lo que estudio, porque mi padre nunca pudo hacerlo, y ni siquiera me verá graduarme, ni leerá alguno de mis artículos, ni... Perdió el hilo y Effie le apretó la mano. El viento hacía traquetear las ventanillas del coche y daba la sensación de que estaban en medio de un río revuelto, aferrándose el uno al otro para que el agua no los ahogara. Preston alzó los ojos y su mirada se encontró con la suya. Gracias, dijo. ¿Por? No lo sé. Por escucharme, supongo. No hace falta que me des las gracias por eso. Preston guardó silencio hasta que al cabo de un minuto dijo: y bueno, supongo que en parte por eso no tengo mucha fe en la idea de la permanencia. Te pueden arrebatar lo que sea en cualquier momento. Ni el pasado está garantizado. Esto también lo puedes perder, como agua corroyendo la piedra. Lo entiendo, dijo Effie con suavidad. Entiendo lo que quieres decir. Con mucho cuidado, Preston desenredó los dedos de los suyos y apoyó ambas manos en el volante. Volvamos a Giraed, dijo. Creo que aún podemos llegar antes de la medianoche. Sin saber cómo y sin sus pastillas para dormir, Effie se quedó dormida. La presencia de Preston la tranquilizó igual que la noche anterior. Su mera proximidad servía para hacerla sentir a salvo. De lo siguiente que se enteró fue del coche deteniéndose. De repente alzó la cabeza de donde la había apoyado en la fría ventanilla y pestañeó con cansancio. A través del parabrisas salpicado de lluvia, en el valle que formaban las luces delanteras, vio la silueta vaga de la cabaña. Aún tenía los bordes de la visión negros y le pesaba la cabeza. Oye, dijo Preston, hemos llegado. Faltan 8 minutos para la medianoche. Ah, replicó Effie con la voz pastosa. Lo siento, es increíble que me haya dormido. No te disculpes, me alegro de que hayas descansado.
Effie se restregó la cara para quitarse los restos de sal de las mejillas. Tenía los ojos hinchados. Preston se apeó del coche y lo rodeó para abrirle la puerta. La chica se levantó entre tambaleos y él le ofreció su brazo para que se apoyara. Lo aceptó, y al enroscar los dedos en la tela sintió los músculos magros y fibrosos a través de la camisa. Se apretó contra él para entrar en calor y permitió que Preston la guiara hasta la cabaña. La noche era húmeda, abundaba la niebla y no se oía ningún sonido, excepto el canto de los grillos y sus pasos sobre la hierba. «Seguro que te alivia volver a tener las pastillas para dormir», dijo Preston con cierta incomodidad cuando alcanzaron la puerta. «Sí, tampoco es que tú puedas dormir castamente a mi lado cada noche». Preston soltó una corta carcajada y apartó el brazo. «Buenas noches, Effie». Notó el estómago vacío por la decepción, pero respondió en voz baja. «Buenas noches». Lo observó mientras regresaba al coche y se quedó mirando hasta que desapareció en la oscuridad, con las luces traseras parpadeando a lo lejos. Fue entonces cuando entró en la cabaña y se tumbó en la cama verde. Si salía, ¿lo vería? Ese destello blanco entre los árboles, el largo cabello liso y negro, se le había aparecido con mucha claridad en múltiples ocasiones desde aquella primera noche en la ribera del río, pero ahora sabía que solo era su imaginación, los esfuerzos de una niña triste para dar sentido a un mundo que era insensible y cruel. Notó que se le humedecían los ojos de nuevo y los apretó para contener el flujo de las lágrimas. No había nada más que hacer, solo ser buena a partir de ese momento. Se tomaría las pastillas como debía. Apartaría la mirada si veía al rey de las hadas en el rincón de su cuarto. No más hierro, no más herbal ni trucos infantiles y fantasiosos. No más Angarath. Myrdin había muerto en más de un sentido. Era hora de dejarlo descansar, o mejor dicho, era hora de enterrarlo. Tenían las cartas, el diario y pronto las fotografías. La verdad caería sobre su cuerpo sin vida como tierra y después de eso quizá Effie pudiera ser libre. Buscó el bote de pastillas en la mesilla de noche. Cuando cerró los dedos a su alrededor sintió un fogonazo de alivio. Sin embargo, en esa ocasión no se tomó las pastillas para mantener a raya los pensamientos sobre el rey de las hadas, el profesor Corbenick, las cartas de Myrdin o la chica de las fotografías. Se las tomó porque si no se habría quedado despierta toda la noche preguntándose qué habría pasado si no hubiera soltado a Preston. Aunque Llanto la había animado a marcharse y aunque técnicamente habían regresado antes de la medianoche, a la mañana siguiente no estaba nada complacido. Los fulminó a los dos con la mirada por encima del café mientras un chorro firme de agua caía del techo, atravesaba la lámpara de araña y se acumulaba en la mesa del salón. Pasaron los segundos, marcados por la caída de esas gotas gordas. «Se avecina una gran tormenta», comentó Llanto al fin, dejando la taza en la mesa. «Para dentro de 2 días, la más grande en toda una década, dicen los naturalistas. Saben los santos hasta cuándo permanecerá la carretera inundada». «Pensaba que el invierno era la temporada seca», dijo Preston. «En las 100 últimas no. Ya no». Silencio de nuevo, excepto por el goteo del agua. Effie se preguntó qué chorrearía del piso superior, cómo había entrado el agua. Se había olvidado del intenso olor a mar de Jiraeth, a sal, podredumbre y madera mojada. Pensó en la vez que había dado la vuelta a un tronco caído en el jardín trasero de la casa de sus abuelos. La madera se había desintegrado en su mano y Effie se quedó observando las hojas viscosas muertas, el moho blanco y los hongos que habían brotado como flores, cada uno con la forma y las estrías de una ostra. Los árboles no morían cuando los talaban, ¿verdad? Su muerte duraba meses, años. ¡Qué terrible destino! «Supongo que querrás tapiar las puertas y las ventanas», sugirió Effie con cuidado. «Querida, no necesito que una chica norteña venga a decirme cómo capear en una tormenta», repuso Llanto. Su tono era ligero a pesar de la amargura de sus palabras, pero había un brillo tenue en sus ojos, algo que atravesaba la palidez turbia. A Effie se le puso la piel de gallina. «Lo que necesito son tus planos. Wetherell lleva días insistiéndome. ¿Dónde están?» Intercambió una mirada con Preston, que con suerte Llanto no vería. 2 días hasta la tormenta significaba que disponían de 2 días para descubrir los secretos de la casa. No podían quedarse atrapados allí en los acantilados para siempre. «Estarán listos en un par de días»,
contestó Effie con alegría. Llanto soltó un suspiro grave. Una vez que estén los planos, aún tendremos que buscar contratistas, obreros, materiales. Esperaba empezar la construcción antes de que acabe el año. Por mucho que se hubiera burlado de Preston, Effie se sintió culpable de mentirle a Llanto en ese momento. Eso aún es factible, lo prometo. 2 días y los tendrás listos. De acuerdo, dijo, pero su mirada pálida se había agudizado. Espero que los dos hayan tenido un viaje gratificante. Intentaba provocarlos para que confesaran algo, pero Effie no sabía qué. ¿Acaso Blackmar había llamado a Llanto para denunciarlos? ¿O Llanto solo tenía la vaga sospecha de que estaban mintiendo y esperaba dar en el clavo por casualidad? Effie recordó la mirada de celos en su rostro mientras los veía marcharse. Fue una emoción más siniestra de lo que se habría imaginado. El corazón le martillaba en el pecho. Creo que los dos encontramos lo que necesitábamos, dijo con inquietud. Si no te importa, debería volver al trabajo. Pero Llanto no se movió. Siguió mirándola con ojos afilados como el cristal y los enormes dedos alrededor del asa de la taza. Señor Hellory, dijo, puede marcharse. Quiero hablar con Effie a solas. Durante un momento pareció que Preston quería protestar. En silencio, Effie le suplicó que no lo hiciera. Estaban tan cerca de demostrar algo que solo debían sobrevivir a Llanto y a su casa durante 2 días más. No era el momento de pinchar a la serpiente. Preston pareció llegar a la misma conclusión. De acuerdo, dijo, poniéndose en pie. Yo también tengo que trabajar. Se marchó, pero siguió mirando a Effie por encima del hombro hasta atravesar el umbral. Effie le sostuvo la mirada todo lo que pudo hasta que el hilo se rompió y se vio obligada a mirar de nuevo a Llanto. ¿Qué querías comentarme? Intentó sonar serena, agradable, dócil. Espero que ese chico argantiano no haya hecho nada inapropiado. Effie no pudo evitar ruborizarse. ¿Qué? No, claro que no. Bien. Llanto la dio la cabeza. El agua había dejado de gotear al fin. El charco en la mesa del salón estaba turbio, estancado. El hombre guardó silencio durante tanto rato que Effie sintió que debía decir algo más. ¿Eso era todo? Llanto al fin la miró. ¿Sabes? He pasado mucho tiempo intentando determinar qué tipo de chica eres, Effie. Todas las mujeres son o bien Acracia o bien Amoret, la patrona de la seducción o la patrona de la sumisión. Pero algunas mujeres son más de una que de la otra. Creo que tú eres Acracia, una sirena, una seductora. Los hombres no pueden reprimirse cuando están a tu lado. Effie intentó soltar una carcajada para pasar por alto sus palabras, pero el rostro de Llanto era serio y le brillaban los ojos incoloros. Ya no había ni rastro de la turbidez. El corazón le rebotaba en la garganta. Tenía las pastillas rosas en el bolsillo. Si se tomaba una en ese momento, podría convencerse de que Llanto no había dicho nada malo, de que solo era su imaginación la que provocaba que su pulso latiera con un pánico animal. En el espejo pálido de los ojos de Llanto, Effie se vio reflejada, aunque volvía a ser una niña con la nariz roja y lloriqueaba igual que había hecho en la ribera del río. Imposible. Un truco de esa maldita casa y de su mente confusa. Parpadeó y parpadeó hasta que la imagen desapareció, pero Llanto no apartó ni por un instante su mirada. Había repudiado a Myrdin. Se había dejado las piedras de bruja en el bolsillo de los otros pantalones. Se había jurado que estaría cuerda y a salvo sin ellas. Pero ese era el problema de aniquilar su imaginación. Su mente ya no podía conjurar una escapatoria, una grieta en la pared. No había nada por donde pudiera huir. Effie tartamudeó lo que pudo durante el resto de la conversación, y luego huyó al piso superior. Cuando entró en el estudio, Preston estaba sentado en el diván, con el diario de Myrdin en las manos. Alzó la mirada con alegría y alivio. Las tengo. ¿Qué cosa?
Effie seguía sin aliento tras subir desesperada las escaleras. La voz de llanto le palpitaba en los oídos. Las fotografías. He decidido aprovechar la oportunidad cuando te has quedado con llanto abajo y... Effie, ¿estás bien? Sí, dijo, pero le temblaba la voz. Las piernas amenazaban con fallarle en cualquier momento. Llanto... Bueno... Preston enderezó la espalda con atención. ¿Te amenazó? No, la verdad es que no. ¿Cómo se lo podía explicar si apenas se lo podía explicar a ella misma? Llanto no había blandido un cuchillo, ni siquiera había intentado acercarse ni acariciarle el muslo. Como si lo hubiera invocado, la cara del profesor Corbenick apareció ante ella y ondeó como un reflejo en el agua. En una ocasión le había dicho, necesitas a alguien que te rete, a alguien que te refrene, a alguien que te mantenga a salvo, que te proteja de tus peores impulsos y del mundo. Ya lo verás. Las palabras parecían una profecía. Si una historia se repetía tantas veces, si se construía ladrillo a ladrillo, al final se convertía en verdad. Una casa sin puertas ni ventanas, sin ningún tipo de escapatoria. Era una muchacha cuando vino por mí. Te amaré hasta la ruina, mi hermosa y corrompida muchacha. Los hombres no pueden reprimirse cuando están a tu lado. Para, susurró, por lo bajo para que Preston no la oyera. Para. Effie, dijo el chico con gravedad poniéndose de pie. Siéntate, por favor, estás pálida. Demasiado entumecida y mareada para negarse, dejó que la condujera al diván. Preston se sentó a su lado. No se estaban tocando, no del todo, pero se hallaba tan cerca de él que notaba el calor que emanaba de su cuerpo y veía esos 2 pequeños surcos que sus gafas le habían dejado en el puente de la nariz. Aún quería preguntarle si le dolían, o si le habían dolido al principio, pero se había acostumbrado tanto al dolor que ni siquiera lo percibía ya. Lo siento, dijo en un hilillo de voz. Estoy bien, no he comido nada. Una chica loca, como había dicho el médico, como su madre creyó desde siempre, como los otros estudiantes susurraban en los pasillos. Intentó recuperar el aliento, tragar bocanadas enormes de aire. Preston permanecía tenso a su lado, abriendo y cerrando los dedos sobre el regazo, como si quisiera estirar la mano y tocarla, pero no se atreviera. Al fin Effie alzó la cabeza. Para, se repitió de nuevo con firmeza. No es real. Nada de esto es real. ¿Has dicho que tenías las fotografías? Consiguió decir al fin. Preston vaciló aún con aire preocupado. Sí, y se me ha ocurrido otra cosa. Si de verdad sacaron las fotos en este diván, eso significa que la hija de Blackmar estuvo aquí en algún momento, en Giraed. Lo que significa que la aventura duró más de un año. Blackmar dijo que Myrdin no se mudó aquí hasta después de la publicación de Angharad. Effie frunció el ceño. Se sentía mareada, insegura en su propia piel. Así pues, esa entrada en el diario de Myrdin, donde menciona que Blackmar dejó el manuscrito, ¿fue en su piso de Sifadón? Tiene que serlo. Una parte de mí empezó a pensar que, bueno, a lo mejor era algo tan sencillo como que Blackmar corrigió un poco el manuscrito y luego se lo devolvió a Myrdin para que se lo enviara a Greenbow. No hay nada raro en eso, pero ¿por qué Blackmar se incomoda tanto ante cualquier mención de Angharad y su hija? Sudaba cuando se lo preguntaste a Marlowe. No dejo de darle vueltas, de repasar el diario de Myrdin, pero hay algo que hemos pasado por alto, algo... Preston, lo interrumpió. Tenemos que bajar al sótano. Había estado pensando en llanto, por supuesto, lo que le hizo pensar en la llave, lo que le hizo recordar la puerta oscura cerrada, la madera podrida con motas blancas de percebes. Recordaba el agua que se movía y revolvía, tan negra que parecía impenetrable, como un suelo por el que pudiera caminar, como algo que tendría que romper para poder colarse dentro. Y entonces recordó su propia teoría. Su mente se encendió en el silencio como un tocadiscos en una habitación vacía.
Pensaba en las chicas de las fotografías. Effie había considerado que tenía la mirada vacía, pero se daba cuenta ahora de que la muchacha había escapado de su cuerpo. Su espíritu había vagado a otra parte mientras el flash de la cámara de Myrdin se centraba en sus pechos desnudos. Effie conocía bien ese truco. Era casi como magia. Si te esforzabas con ganas, podías llegar a creer que había salido de ese mundo frío y banal. El color desapareció del rostro de Preston. No podemos bajar allí. Está sumergido y no sabemos si hay algo útil. Tenemos que intentarlo, insistió Effie. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Se avecina una tormenta y se nos acaban las opciones. Preston tomó aire. Aunque pudiéramos conseguir la llave, y esa es una condición bastante importante, ¿qué hacemos? ¿Nadar en la oscuridad hasta que toquemos algo por casualidad? ¿Algo que quizá pese demasiado y nos arrastre al fondo? Esa parece una forma maravillosa de morir. Le temblaba la voz como nunca antes y apretaba las manos en puños con tanta fuerza sobre su regazo que los nudillos estaban blancos. Effie frunció el ceño. ¿Tienes miedo? ¿De ahogarme? ¿De la oscuridad? Sí, son cosas razonables que temer, replicó tenso. Hidrocefalia, agua en el cerebro. ¿Cómo podía culparlo de tener miedo? Entonces yo lo haré. Tú puedes sostener la linterna. Effie, esto es una locura. Ni siquiera tenemos la llave. Puedo conseguirla, dijo. Aunque una parte de ella no lo deseara, sabía que podía hacerlo. Te lo prometo. Y luego nadaré. No tengo miedo de ahogarme. Lo decía en serio. Bueno, algún instinto primitivo sí que le haría sentir miedo una vez que estuviera bajo el agua, cuando le palpitaran y ardieran los pulmones y la luz desapareciera poco a poco sobre su cabeza, pero en un sentido abstracto no temía ahogarse. Lo cierto era que no tenía miedo de la muerte, era la huida definitiva, la proeza de un escapista. Ahogarse no parecía una forma sencilla de morir. Sí daba crédito a llanto, pero le daría igual una vez se hubiera sumergido. Podía soportar el miedo y el dolor si sabía que al final terminarían. Detente, espetó Preston. Deja de ser tan temeraria. Eso es algo terrible de ti, ¿lo sabías? Saltas de coches en marcha y saltas al agua oscura. Sonaba tan enfadado como cuando se había enfrentado a Marlowe en la fiesta, y eso la dejó perpleja. Pero su rabia tenía un matiz distinto, algo más tenso, algo desesperado. Effie guardó silencio un momento para que las palabras calaran y luego dejó que resbalaran sobre ella como si fueran esa misma agua oscura. No lo entiendes, dijo. No estabas en ese coche con llanto. Cuando salté no lo hice por ser temeraria. Me estaba salvando. Lo que tú consideras temerario para mí es supervivencia. A veces no es bonito. Rodillas raspadas, la nariz ensangrentada o lo que sea. Me dijiste que no me veo con claridad, pero sí que lo hago. Sé lo que soy. Sé que en el fondo lo único que tengo es mi capacidad para sobrevivir. Todo lo que pienso, todo lo que hago, todo lo que soy, es una huida tras otra. Creer en las historias de Myrdin también se había convertido en una huida, la más grande y duradera. Pero la había vuelto inestable, poco fiable, una criatura frágil y voluble. Aquella era la ironía más cruel. Cuanto más hiciera por salvarse, más rápido se transformaba en una persona que no valía la pena salvar. Effie le sostuvo la mirada a Preston impertérrita, retándolo a que respondiera. Respiraba con dificultad. Se oyó tragar saliva con fuerza. En eso te equivocas, dijo Preston. Le palpitaba el cuello. Sus ojos de un marrón pálido se habían vuelto oscuros. No eres una única cosa. Sobrevivir es algo que haces, no algo que eres. Effie, tú eres valiente e inteligente. Eres la persona más real y completa que he conocido nunca. Se le entrecortó la respiración, y cuando intentó hablar descubrió que no le salían las palabras. Quería decir no te creo. Quería decir gracias. Quería decir háblame más de quién soy porque yo ya no lo sé. Si Myrdin no había escrito Angharad, si de verdad solo había sido un viejo verde, si no había ningún rey de las hadas, entonces ¿quién era ella? Solo una chica loca que chapoteaba en el agua oscura. Una parte de ella quería echarse a llorar. No dijo ni hizo nada de aquello.
sino que en una maniobra veloz y decisiva pasó la pierna por encima de las caderas de Preston. Se puso a horcajada sobre él y lo ancló al diván. Lo inmovilizó allí, con el rostro más cerca que nunca, con sus narices casi rozándose. Cuando sus pechos se juntaron, sintió que los corazones latían en un tándem frenético. Durante un larguísimo minuto, ninguno se movió ni habló. «Effie», susurró Preston al fin. Deslizó la mano por debajo de su falda y los dedos abarcaron la curva de su cadera. «No podemos». «¿No lo deseas?» Lo que quería preguntarle era «¿no me deseas?», pero no tuvo valor de hacer ese pequeño cambio. Pues claro que sí. Preston se removió y Effie lo notó, duro y apremiante contra su muslo. «Y si solo fueras una chica cualquiera en una fiesta lo haría, pero te conozco, sé lo que te han hecho». Se le revolvió el estómago. ¿Qué significa eso? Preston estiró la otra mano. Al principio Effie pensó que iba a acariciarle la cara, pero acabó recogiéndole el cabello dorado que caía sobre ambos, que le hacía cosquillas en las mejillas al chico. Lo retorció en un nudo y lo apartó por encima del hombro de Effie. Fue un movimiento pulcro y gentil que flexionó los tendones del interior de su muñeca. Effie soltó un suspiro trémulo. «Sé lo de ese profesor en tu facultad», dijo Preston con suavidad, «y lo que te hizo, y lo siento mucho». Fue como si la abofeteara. Se apartó, enderezándose con incomodidad sobre el regazo de Preston. «No me lo habías dicho», repuso con voz temblorosa. «No me dijiste nunca que lo sabías». «No lo mencionaste. Tampoco quería sacar yo el tema». Preston también se enderezó y la rodeó con los brazos para que no cayera hacia atrás. «Al principio no estaba seguro de si eras tú. Había rumores sobre una chica en el programa de arquitectura que se había acostado con su tutor. Y luego descubrí que eras la única chica en ese programa. Nunca me acosté con él». Se le revolvió el estómago tanto que tuvo ganas de vomitar. «Ni siquiera... No es justo. Los hombres dicen lo que quieren y todo el mundo les cree». «No es justo», repitió Preston en voz baja. «Lo sé. Hicimos otras cosas, pero eso no». Se le calentó la punta de la nariz como siempre pasaba cuando iba a llorar. Intentó con desesperación no llorar en ese instante. «Y todo el mundo piensa que lo empecé yo, pero no es así. Nunca obtuve nada de él. Eso lo dijeron los chicos de mi facultad, pero él solo me tocó y yo lo dejé». «Effie, te creo». La chica parpadeó con desconcierto, pero también para evitar que brotaran las lágrimas. «Entonces, ¿por qué no...?» Preston se sonrojó un poco. «No lo decía en ese sentido, como si fueras una mujerzuela y yo... Da igual, pero no quiero ser otro hombre que te use. No quiero que pienses en mí de esa forma, como un polvo en un diván. No quiero ser una de las cosas que te mantienen despierta de noche». Effie notó que un sollozo le subía por la garganta. Se tapó el ojo con la palma de la mano. «Nunca pensaría en ti de esa forma. Te creía frío, gélido, como dicen los estereotipos. En serio, no sabía que sentías algo cuando me mirabas». «Lo sentía. Y sigo sintiéndolo». Preston tensó las manos y los nudillos le rozaron con suavidad la espalda. Recordó la forma en la que había escrito su nombre varias veces en los márgenes de aquel papel. Quería oírle decir su nombre de esa forma una y otra vez. Estaba a punto de suplicárselo, pero entonces sí que era una mujerzuela. Aunque qué clase de seductora era si no podía seducir al hombre que deseaba de verdad. «Lo siento», dijo con pesar. «Soy tontísima». No lo eres». Preston tragó saliva y Effie se permitió al fin apoyar una mano en su cuello para sentir cómo se movía. «Yo también te he deseado durante mucho tiempo, y ha sido horrible. A veces casi ni podía comer. Lo siento, sé que suena muy raro, pero pasé días sin hambre, estaba ocupado. Me arrebataste cualquier deseo». Effie mantuvo la mano contra su garganta y Preston la sostuvo sobre su regazo. Y en el exterior, el mar rugía contra las rocas con un sonido semejante al trueno.
Todos los papeles, el diario y las cartas de Myrdin, las fotografías, estaban esparcidas por el suelo, con los bordes revoloteando en una brisa insólita. Y pese a todo, algo se deslizó entre ellos como agua en una grieta.